Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Comenzamos con un tema acerca de algunas verdades bíblicas que todo cristiano debe saber. Y hoy vamos a estar hablando del mandamiento más grande que tenemos y primer gran mandamiento, que es amar a Dios con todo tu corazón. Amén. ¿Qué es lo que significa amar a Dios con todo tu corazón? Y ese va a ser el estudio de esta tarde. Pero primeramente oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad. Te damos gracias porque estamos juntos, porque podemos aprender acerca de tu palabra. Danos de tu sabiduría para entender, Señor, y permite que nuestro corazón sea tierra fértil para que cada una de las enseñanzas entren en nuestro corazón y se arraiguen, bendito Dios, para que se puedan beneficiar otras personas con lo que nosotros somos capaces de aprender. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ¿qué es realmente lo que significa amar a Dios con toda tu corazón? Amén. Bueno, muchas veces los escribas, los fariseos, trataron de tentar a Jesús con esto. Amén, con varias preguntas. Sin embargo, las preguntas genuinas que le hacían a otras personas, sí eran porque buscaban respuestas. Y hay una pregunta que fue hecha dos veces por personas diferentes, una que quería aprender y otra que quería tentarle. Y se trata de la pregunta de cuál mandamiento es el más grande de todos. Y veamos los pasajes que están relacionados con esto. Mateo capítulo 22, versículos del 35 al 38 nos dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. En Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30 nos dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que significa realmente amar a Dios? Como leemos, amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Amén. Pero realmente, ¿qué es lo que significa? Desafortunadamente, vivimos en una época en que la palabra amor ha terminado significando solo un sentimiento. Amar a alguien se confunde con que me cae bien. Sin embargo, que alguien te caiga bien o que alguien te sea agradable no significa que tú lo ames. Es decir, no constituye el amor en términos bíblicos, porque en términos bíblicos el amor está estrechamente conectado con lo que hacemos y específicamente el amar a Dios con hacer lo que Dios quiere. Esto es cumplir sus mandamientos, su voluntad. Jesús puso esto muy claro cuando nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan capítulo 14, 21 al 24 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondiéndole Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. También Deuteronomio capítulo 5, versículos del 8 al 10 nos dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amar a Dios
y guardar sus mandamientos. Amar a Dios y guardar sus mandamientos, la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios que contiene cuáles son estos mandamientos, son inseparables con amar a Dios. Es decir, no podemos ni tan siquiera pensar que vamos a amar a Dios si no guardamos sus mandamientos. No podemos ni tan siquiera pensar que amamos a Dios si no estamos guardando sus mandamientos. Amén. Es decir, una cosa está directamente proporcional a la otra. Es decir, son inseparables. Amén. Jesús lo puso absolutamente claro. El que lo ama guarda la palabra de Dios y aquel que no guarda la palabra de Dios no le ama. Entonces, hermanos, amar a Dios, que es el principal mandamiento, no significa que siento bonito sentado en la banca de la iglesia el domingo en la mañana. Más bien significa que trato de complacer a Dios, lo que le hace feliz a Dios, y eso es una cuestión diaria. Es decir, no es el domingo cuando vamos a la iglesia que nos sentimos bien con la presencia del Espíritu, que estamos relajados, felices, gozosos. Eso no significa que amamos a Dios. Amar a Dios es cumplir sus mandamientos. Primera de Juan contiene más pasajes que establecen claramente lo que significa el amar a Dios. Primera de Juan 4, 19 al 21 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 5, versículos 2 al 3 nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 3, del 22 al 23 nos dice: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, que hay varias falacias, varias cosas corriendo por el cristianismo de hoy. Una muy seria es la idea falsa de que Dios no le importa lo que hagamos o que cumplamos o no sus mandamientos, su voluntad. De acuerdo a esto, todo lo que a Dios le importa es ese único momento cuando comenzamos en la fe y amar a Dios. Han sido separados por las cuestiones prácticas y son consideradas ciertas nociones de tipo teórico, estados mentales, los cuales existen separadamente de lo que uno vive. Pero esto es falso, categóricamente falso. La fe significa ser fiel. Solamente por fe es que podemos creer en quién es Jesucristo y quién es nuestro amado Padre Celestial. Es decir, el que es fiel cuida de complacer a aquel el cual le es fiel a Él. Amén. Esto es ocuparse de su voluntad, de cumplir sus mandamientos, etc. Aquí esta escritura nos dice, y les vuelvo a leer, dice, 1 Juan 3, 22 al 23, dice, y el que guarda, la parte B, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros no cumplimos los mandamientos, no estamos permaneciendo en Dios y Dios, por supuesto, no está en nosotros. No tenemos esa relación Cristo en mi vida. La relación que tenemos es una relación totalmente separada de Dios. Y si estamos separados de Dios y no estamos en Dios, nosotros estamos totalmente condenados, porque solamente Cristo salva. Y eso es algo que debemos puntualizar y tener en cuenta en todo momento. Tenemos que, cuando decimos amar a Dios, es porque nosotros estamos dejando de ser nosotros para ser de Cristo. Es cuando dejamos de actuar en la carne y empezamos a decirle no a las cosas de la carne y comienza a manifestarse la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Amén. Es decir, que nosotros, para poder decir que yo amo a Dios,
yo tengo que estar segura de que yo estoy cumpliendo los mandamientos del Señor. Amén. Juan 14, 23 nos dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Es decir, hermanos, cuando nosotros cumplimos los mandamientos, Cristo viene a vivir en nosotros, en nuestro interior mediante el Espíritu Santo, y es cuando nosotros sentimos todas esas cosas lindas y preciosas que siente alguien que está actuando en el Espíritu y que tiene a Dios en todo momento con él. Amén. Pero fíjense, el Juan 14, 23 al 24, si alguno me ama, guardará mi palabra, y el que no me ama, no guardará mis palabras. Amén. El que no me ama, no guardará mis palabras. Es decir, el que no guarda la palabra de Dios, no ama a Dios. Amén. Ahora, vamos a ver esto. Otra área de confusión cuando se trata de hacer la voluntad de Dios es la idea de que deberíamos hacer la voluntad de Dios solo si sentimos que debemos hacerlo. Si no lo sentimos, entonces estaríamos disculpados porque supuestamente Dios no querría que hiciéramos algo en contra de nuestra voluntad o algo que no quisiéramos hacer. Pero dime algo, ¿creen ustedes que nosotros nos levantaríamos en la mañana, iríamos a trabajar si no sintiéramos nosotros vamos a trabajar porque siempre tenemos deseos de hacerlo y porque sentimos el deseo y amamos trabajar? ¿Siempre es así? No creo. Hay quien ama su trabajo y va porque le gusta su trabajo, pero hay quien va porque sencillamente necesita ese dinero para vivir. Amén. Entonces yo pregunto, ¿te levantas en la mañana pensando en cómo te sientes para ir a trabajar o dependiendo de si lo sientes o no, te paras de la cama o te volteas y te tapas con la colcha? ¿Es así como lo haces? No lo creo. Haces tu trabajo independientemente de cómo te sientas al respecto, pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, le damos mucho lugar a los sentimientos. Por supuesto, Dios quiere que hagamos su voluntad y que sintamos el deseo de hacerlo. Pero si nosotros no queremos, Dios no nos obliga a hacerlo. Es cierto, Dios nunca nos va a obligar a que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Eso es algo que nosotros decidimos nosotros mismos, que por eso tenemos la capacidad de escoger cuál es nuestra vida, cuál es nuestro camino, y en dependencia de lo que nosotros seamos capaces de hacer en nuestra vida es que vamos a tener una consecuencia u otra en dependencia de nuestras decisiones, si son correctas o si no son correctas. Amén. Ahora, miren lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 9. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No dijo, y si tu ojo te es ocasión de caer y sientes sacarlo, pues hazlo. No, te dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo capítulo 18, versículo 9. Es decir, el Señor nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo que sí nosotros podemos es o hacerlo o no hacerlo. Pero en dependencia de si lo hacemos o no lo hacemos, estamos demostrando lo que realmente siente nuestro corazón. Es decir, si amamos o si no amamos a Dios. Amén. Ahora, otra lectura de otro pasaje bíblico nos dice, el ojo podrido debe ser sacado, esta escritura de Mateo capítulo 18, versículo 9 que nos dice, si ese ojo te es ocasión de caer y sientes sacarlo, hazlo, sácalo. Dios nos está diciendo, en otras palabras, si hay algo en tu vida que está impidiéndote tener esa relación conmigo, échalo de tu vida. Y así vas a poder estar en relación íntima con Dios, es decir, en Cristo, con Cristo en tu vida, con Dios en tu vida, con el Espíritu Santo en tu vida, y tú vas a poder decir entonces, yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor porque yo hago su voluntad. Amén. Es decir, nosotros, para poder decir que amamos a Dios, tenemos todos los días de nuestra vida que cargar esa cruz, que es la carne que tenemos, esa naturaleza caída, pecaminosa, que siempre nos está invitando a hacer lo malo. Amén. Y nosotros poco a poco, con la ayuda del Señor, debemos ir saliendo de ese mundo. Amén. Ahora, les voy a hablar de una parábola de la Biblia, es decir,
Vamos a ver una parábola en la Biblia. Déjame ver si la encuentro aquí el versículo. Mateo 21, 28 al 31 dice, ¿qué os parece? El hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiéndole él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Y su respuesta era correcta. El primero dijo que no sentía hacer la voluntad de su padre. Claramente se lo dijo, no quiero ir hoy al viñedo. Pero luego pensó y cambió de opinión. Es decir, no se sabe lo que causó este cambio. Y yo creo que le importaba a su padre. Escuchó a su padre pedirle que les hiciera su voluntad, pero no tenía sentimientos de hacerlo. Fíjese que el Señor dice, yo no quiero holocaustos, yo no quiero sacrificios, yo quiero tu corazón. El Señor no quiere que tú hagas algo por obligación. El Señor quiere que lo ames verdaderamente y que por ese amor es que tú haces las cosas porque lo sientes, porque para ti no es un sacrificio estudiar la palabra de Dios, porque para ti no es un sacrificio orar, porque para ti no es un sacrificio cumplir los mandamientos del Señor. Amén. Es decir, algo que sea de corazón. El segundo hijo, por otra parte, le dijo al padre, tal vez también ya levantado de la cama, papá, voy a ir, pero luego no fue. Tal vez se volvió a dormir, luego llamó a un amigo y se desapareció haciendo lo que él quería. Tal vez por un momento sintió hacer la voluntad de su padre, pero los sentimientos van y vienen. Entonces, ese sentimiento de hacer la voluntad de Dios fue reemplazado por otro que fue diferente y que lo cautivó más que hacer la voluntad de su padre. Ahora, ¿cuál de estos 2 hijos hizo la voluntad de su padre? El que no sentía al principio, pero lo hizo, quiera o no. La respuesta es obvia. Ahora ya vimos que amar al Padre significa hacer su voluntad. Por lo tanto, debíamos preguntar lo siguiente. ¿Cuál de los dos amaba a su Padre? ¿Cuál de los dos estaba el Padre más complacido? ¿Con el que al principio le dijo que iba a hacer su voluntad y luego no la hizo? ¿O con el que en realidad hizo su voluntad? La respuesta obviamente es la misma. Con el que hizo su voluntad. Entonces, concluyendo, haz la voluntad de Dios independientemente de tus sentimientos, independientemente de lo que tú quieras o no quieras hacer. Es decir, si la respuesta es no quiero hacerla, cambia de opinión y hazla. Por supuesto que es mucho mejor sentir hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero cuando tú poco a poco mueres a la carne, mueres a ese deseo de hacer las cosas negativas, porque tú mismo no lo voy a hacer. Y cuando tú quitas todo lo que te puede llevar a cometer un pecado, o a no hacer la voluntad de Dios, lo quitas de tu vida. Entonces, poco a poco, con la ayuda del Señor, tú vas a lograr estar haciendo 100% la voluntad de tu Padre. Amén. Ahora, vamos a hablar acerca de un pasaje de la noche en el Getsemaní. Ahora, primeramente a decirte que lo anterior no significa que no podemos o no deberíamos hablarle a Dios y pedirle opciones posibles. Nuestra relación con el Padre es una relación real, no es algo ficticio, es una relación real lo que tenemos con el Señor. El Señor quiere los canales de comunicación con sus hijos y siervos siempre abiertos. Ahora, lo que sucedió en el Getsemaní, la noche que Jesús fue entregado, y para ser crucificado fue algo característico. Jesús estaba en el jardín con sus discípulos y Judas, el traidor, venía junto con los sirvientes de los sumos sacerdotes y los ancianos. ¿A qué? Venía a arrestar a Jesús y a crucificarlo. Jesús estaba en agonía. Hubiera querido dejar pasar esa copa de él. ¿Por qué? Porque era algo que él sabía que iba a sufrir, que le iba a doler. Amén. Y se lo pidió al Padre. Lucas capítulo 22, 41 al 44. Dice, y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Es decir, el Señor Jesús estaba pasando algo difícil. No hay nada de malo en preguntarle a Dios si existe alguna salida para que no hagamos eso que no queremos hacer.
No hay nada malo en preguntarle al Padre si hoy puedes quedarte en casa y no ir al viñedo, si es que te dijo, como a los 2 hermanos, vayan a la viña. Lo que está mal es quedarse en casa como quiera y sin preguntarle. Eso se llama desobediencia. Pero no está mal preguntarle por una excepción o por una alternativa. De hecho, si hay alguna manera, puede que obtengas una motivación especial para avanzar y hacer su voluntad. Jesús obtuvo tal motivación y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es decir, cuando él pidió, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía, el Señor mandó un ángel a que lo fortaleciera. Amén. Es decir, hermanos, Juan 18:11 nos dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús siempre hizo lo que complacía a su Padre. Amén. ¿Por qué? Porque dice el versículo, porque yo hago lo que siempre al Padre le agrada. Filipenses 2, 5 al 11 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Jesús se humilló a sí mismo y dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, Jesús, hermanos, obedeció. Y lo mismo debemos de hacer nosotros también en estos días, el mismo pensar, la misma obediencia. La mente dice no, pero nosotros también tenemos que hacer la voluntad del Padre, aunque nuestra mente diga no. Debemos obligar a nuestra carne. Amén. En Filipenses 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es en el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, amados míos, esto es porque tenemos tal ejemplo de obediencia, Jesucristo nuestro Señor, obedezcamos también cuidando nuestra salvación, como dice el versículo, con temor y con temblor, es decir, obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como Santiago nos dice también en Santiago 4, 6 al 10, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Concluyendo, hermanos, amar al Señor con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante, el primer gran mandamiento. Pero amar a Dios no es un estado de la mente donde sentimos bonito. Respetar a Dios no es eso. Amar a Dios es cumplir la voluntad del Señor, cumplir los mandamientos, que no seamos solamente oidores de su palabra, sino hacedores de la palabra del Señor. Esto no nos hace robots sin sentimientos. Debemos, pues, hablarle al Señor y pedirle una oportunidad si hay algo que no podamos hacer y Él nos proveerá. Amén. Así que espero que este estudio bíblico les sirva para entender realmente qué significa amar a nuestro Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Bendiciones.